Ricardo Negri es presidente del SENASA desde enero de este año, es ingeniero en producción agropecuaria recibido en la UCA y fue técnico de ACREA donde trabajaste hasta el 2015. Previo a asumir su cargo actual como presidente de SENASA, Ricardo Negri se desempeñó como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la que hoy es la Secretaría de Agroindustria de la Nación, hasta el año 2015 que asumió como presidente de SENASA. Ricardo, todo tuyo, todo el cine. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Buen día, muchas gracias. Un lujo estar acá. Es raro hablar en un cine, re raro de este lado. Un lujo estar acá. Lo más importante que nos dice el currículum, soy Ricky y en realidad estoy casado con María, papá de Juana, Tomás y Alejo, que tienen 9, 7 y 2 años y medio. Digamos. Esas cosas normalmente no lo ponemos, pero lo más importante. Mi objetivo de hoy en 15, 17 minutos máximo es contarles lo que está pasando en SENASA, los cambios que están ocurriendo, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué creo que este vínculo tiene mucho para mejorar y tenemos muchas cosas para hacer en conjunto. Primero, algo está pasando, ¿sí? Algo fuerte está pasando y tiene que ver con esto, ¿sí? Esto está pasando en sus oficinas, en sus empresas, pero esto también está pasando en todos los servicios sanitarios del mundo. Algunas cosas desaparecen, otras cosas aparecen. Y un montón de cosas nuevas van a aparecer. Y si se fijan, y esto es solamente hasta el 2014, esto va a seguir pasando en los próximos años. La agricultura en general es el segmento o la industria con menores niveles de digitalización dentro de las industrias globales. Y el Estado, como sujeto, es el sujeto en general menos digitalizado de todos. Compartimos estar en la gran cadena global de la agroindustria y los alimentos. El desafío, uno de los desafíos que tengo, que tiene que ver con llevar al SENASA al siglo XXI, tiene que ver justamente con los procesos de digitalización y facilitación. Para eso que veíamos en algo tan simple como un escritorio, pero eso nos pasa en todas las cosas desde la diaria. Cuando yo empecé a ser profesional, y no soy, por más que estoy pelado y gordo, cuando empecé a ser profesional, inclusive era más viejo que eso, yo me comunicaba con algunos con BLU en mi trabajo normal y habitual de todos los días. Y pasaron 30 años. Lo que va a pasar con respecto a esto en los próximos 5, 7, 10, desde algún punto de vista, es enorme. Lo que no tenemos que tener es miedo y lo que sí queremos tener es trabajarlo en conjunto para que esto sea lo mejor posible, lo más rápido posible, negocio para todos, transparente para todos, con una enorme equidad y con la posibilidad de generar también nuevos negocios, nuevas plataformas de negocios, sin perder un ápice de lo que tiene que ver con la calidad y de lo que tiene que ver con la inocuidad de lo que hacemos. También me dieron un puntero nuevo para probar qué es lo que estoy haciendo, que no es tan fácil. Me pasa lo mismo que con el escritorio. A ver, ¿cuáles son los puntos estratégicos de esto? Tiene que ver buscar el máximo potencial productivo en cada uno de los espacios territoriales que tenemos, ser exportadores de productos y de servicios agroindustriales diversificados a distintos mercados, y ahí el trabajo conjunto que podemos hacer es enorme, porque la sanidad animal y la inocuidad no es un problema solo de la Argentina, con un mercado depende de la especie que estemos viendo, 54, 20, 18 millones de cabezas, sino que cada vez la globalización y la integración de los mercados hace que esto sea más intercambiable. Y si no lo encaramos en conjunto del sector público y del sector privado, probablemente nos quedemos afuera de varias cosas, tanto ustedes como nosotros.
La diferenciación y el agregado de valor en origen tiene que ver con la trazabilidad y el agregado de valor no solamente es transformar un producto en otro, sino el agregado de valor puede ser transparencia, puede ser trazabilidad, puede ser inocuidad, puede ser diferenciación por distintos atributos de producción de cada uno de los lugares y creemos que eso lo podemos hacer, estamos convencidos que lo podemos hacer, pero eso no se puede hacer desde el Estado. Eso tiene que ser desde las plataformas del Estado para hacer en conjunto. Una política pública no la define un funcionario. Una política pública se define como tal cuando el sector privado la toma como propia y lo encara en conjunto. Lo otro tiene que ver, y por último, buscar competitividad y transparencia dentro de cada una de nuestras cadenas. Y lo dejé para el último no porque sea menos importante, sino porque es el cambio cultural más importante que tenemos que hacer en todas nuestras cadenas. Y cuando digo en todas, es en absolutamente todas. Las cadenas que tienen mayor porcentaje de exportación son más transparentes y más competitivas casi por definición, porque si no se quedan afuera de mercados. Con lo cual, el metejón exportador que tenemos como gobierno no tiene que ver exclusivamente con los dólares, sino que con abrirse a la competitividad de muchas cosas nos genera mucha más competitividad interna. Venimos de ser la tercera economía más cerrada del mundo y eso pasa en todos lados. Y estar dispuesto a competir implica cambios, implica riesgos, implica un trabajo. Lo que quiero transmitirles es que desde SENASA estamos comprometidos con darles soporte en ese trabajo de todos los días y después vamos a ver un poquito cómo. Porque creemos que es posible, creemos que lo podemos hacer, creemos que lo tenemos que hacer, si no nos vamos a quedar afuera. ¿Qué hace SENASA todos los días y cuál es el objetivo de trabajo de SENASA de estos 2 años? Yo arranqué en diciembre del año pasado hasta diciembre de 2019. ¿Cuál es el plan? El plan tiene básicamente que ver con estas cositas, ¿sí? Primero, tener bien claro qué hace SENASA y explicarlo muy bien. El rol de SENASA en nuestras cadenas tiene que ver con 2 cosas. Cuidar la sanidad de nuestro ecosistema y nuestro sistema productivo, que son como las reservas del Banco Central, en términos de reservas, porque de esas reservas sale el flujo, que son el 65% de las exportaciones, que es un porcentaje importante de la generación de mano de obra en toda la cadena y que tiene actividad productiva en las 23 provincias. Con lo cual, cuidar la sanidad no es solo curar algo enfermo, sino tiene que ver con cuidar el ecosistema en su conjunto. Y el segundo rol que hace todos los días SENASA tiene que ver con garantizar la inocuidad de lo que comemos. 42 millones de argentinos y hasta, dependiendo del producto, lo que certificamos en 180 mercados de exportación. Cuando alguien cuenta qué hace SENASA, normalmente lo que me encuentro es que empezamos a explicar qué hace cada uno. Pero nosotros como organismo tenemos estas 2 funciones. Y las 2 funciones las cubre desde el barrerista que está en Jama a 3.400 y pico de metros de altura, que no es demasiado cómodo para laburar, al que está en la oficina en Paseo Colón. Todos los 5.000 y pico hacemos esto. ¿Y cómo lo queremos hacer estos 2 años y cuál es el cambio que estamos metiendo? Tiene que ver con 2 cosas. Orientado al cliente y no a nosotros mismos. Y por otro lado es achicar los déficits que tiene el SENASA. Y los déficits no son solo económicos. Los déficits son de confianza, los déficits son de infraestructura, los déficits son de transparencia, los déficits son de velocidad en la toma de decisiones. Hay un montón de déficits que tenemos que trabajar porque hace muchos años que esto no se hacía desde este punto de vista y no vamos a tener una industria competitiva si no hacemos esto. Internamente, ¿esto qué implica? Y que implicó y que implica todos los días modificar la estructura, potenciar los recursos humanos con una estrategia clara de descentralización y profesionalización. Y por último, medir el impacto y las cosas que hacemos. Si no medimos, no aprendemos. Si no aprendemos, tomaremos peores decisiones. Y si tomamos peores decisiones, ustedes y todos nuestros administrados
van a perder competitividad y vamos a perder puestos de trabajo, que es lo que no queremos. El desafío cuando me hice cargo de SENASA es llevar a SENASA al siglo XXI, porque SENASA tiene y tenía una parte del SENASA en el siglo XXI y una parte del SENASA en el siglo XVIII. Y para no personalizarlo, les cuento que me tocó derogar una norma de 1897. Escucharon bien, no es 1987, es 1897. ¿Y cómo es esto de llevar el SENASA al siglo XXI? El orientado al cliente tiene que ver con tener calidad global, no solo local, modificación de procesos y ver qué cosas son las que tenemos que hacer sí o sí y qué cosas no. Modificar parte de los sistemas. ¿Por qué? Porque si modificas los procesos y no modificas los sistemas no son controlables, y si no son controlables son discrecionales. Modificar la estructura, y en eso ya hicimos 2 modificaciones de estructura y para salir prontamente en el boletín oficial ahora la última modificación de la estructura del SENASA, que arrancamos por las regiones y ahora estamos en lo que es la estructura de central, justamente con esta mirada de orientarlo al cliente y achicar la brecha para que sea fácil de entender. Porque otro de los problemas de SENASA es que no es fácil de entender. Y todo esto cuidando lo máximo posible en el cambio a las personas. Porque todos los días me encuentro en SENASA a profesionales de los que me hacen enorgullecer, pertenecer al servicio, pero también me encuentro en SENASA todos los días procesos, sistemas y discrecionalidades que me hacen desenamorarme de SENASA. Y el cambiar todas estas cosas no es un proceso fácil, no es un proceso rápido, porque la resistencia al cambio es lo más natural de lo que nos pasa a los seres humanos. Y en ese sentido, una de las modificaciones o una de las cosas que para mí es importante desde el punto de vista institucional de la estructura es no estaría, Ricky, seguir practicando, es la participación en el Consejo Consultivo. No veo nada, pero ¿dónde está nuestro consejero? Debe estar por acá. ¿Sí? No lo veo. Bueno, el Consejo Consultivo para nosotros es importante porque es el vínculo más fuerte con ustedes. Es la representación institucional en el espacio de toma de decisiones, no en todas, porque todas no podemos, pero sí en las de línea y en las de avance con todas estas cosas para ir validando justamente estos cambios de la mejor manera posible. Cosas que están pasando en este proceso de modernización, digitalización, sistemas, procesos, personas y estructura. Esto es un buen ejemplo de lo que está pasando. El DTE por autogestión, arrancamos el año pasado, es algo que existe desde hace varios años, la industria avícola lo había liderado muy fuertemente. A partir de noviembre del año pasado empezó a ser cada vez más importante y cada vez más con mayor presión hacia poder hacerlo. De hecho, en esto bajan las tarifas, no suben las tarifas, justamente cuando vamos en procesos de digitalización. Y el DTE por autogestión es solamente un indicador, pero estábamos en el orden del 6% del total y hoy, la semana pasada, cerramos el viernes con el 51% de los movimientos con DTE de esta manera. Y en los próximos meses creemos que esto va a ir creciendo todavía más porque estamos logrando convenios con las provincias lo hicimos con Corrientes hace 15 días, para, en vez de hacer 2 trámites o 3 trámites o 4 trámites, depende de la provincia, vamos a hacer solo uno, con el mismo sistema de información que es el de SENASA, que lo compartimos con las provincias, con lo cual bajamos el tiempo de trámites burocráticos a los productores de una manera infernal, porque lo pueden hacer en pantuflas desde la casa, desde la cocina, y no tener que ir a 4 o 5 lugares, hacer el trámite, pagar en el banco, volver a terminar el trámite y después ir a cargar la tropa. Solamente como un indicador de cómo el eje que tenemos que ver con la desburocratización va mejorando los procesos y nos permite de alguna manera avanzar más rápido. DTV, este es el primero que lo interactuamos con la FIP.
Entonces, el documento de tránsito vegetal es el mismo para el SENASA que para la AFIP. Con lo cual, de nuevo, el hecho de bajar la cantidad de trámites nos lleva a ese cuarto punto que les hablaba de la transparencia. Esto es la evolución al 22 de octubre de la autogestión en líneas generales, que es lo que les contaba recién. Y esto es lo que estamos trabajando en desburocratización. Arrancamos en septiembre de 2017 con casi 1.800 aranceles. Esto quiere decir 1.800 formas distintas de cobrar los servicios de SENASA. Hoy estamos en 301 y esperamos bajarlo todavía algunos más. Había en septiembre del año pasado 280 trámites diferentes dentro de SENASA. Esperamos que queden 126. Mi sueño es que queden en 100, pero todavía no lo estoy logrando. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son tan simples de simplificar, valga la redundancia. De 188 registros vamos a terminar en 45. Y por último, de la normativa que genera el vínculo entre ustedes y nosotros, que en definitiva somos uno, pero en este punto había 1.500 normas, en mayo había 1.300 y espero terminar con 762. ¿Por qué esto es importante? Porque hace muchísimo a la transparencia y hace muchísimo a bajar las pérdidas de tiempo. Imagínense, ayer estuve en la frontera norte, un barrerista en Santa Victoria Este tiene 5 normas para hacer lo que hace todos los días. 5 normas diferentes implica que el pobre o tiene que saber las 5 o sabe una sola. Si sabe una sola, cuando cambia de turno y el otro sabe otra, ¿sí?, los dos están haciendo las cosas bien. Pero la percepción del privado es que me están cargando. Parte del ordenamiento tiene que ver con ese vínculo y esa transparencia que tenemos que tener cuando planteamos esto. Con respecto a ustedes y lo que venimos trabajando en el Consejo, tiene que ver con modificar todos los procesos que tienen que ver con los registros, no desde el todo, conceptualmente no cambia nada, sino un análisis de proceso, igual que lo hacen ustedes en sus plantas, nos permite a nosotros ver cuáles son los cuellos de botella, ver cuáles son los puntos que sí tienen sentido y no tienen sentido. Y en ese proceso de validación ya lo estamos haciendo con las cámaras. ¿Por qué? Para que el proceso sea mucho más transparente, mucho más eficiente y no perdamos ningún momento cuál es nuestro foco y nuestro rol. Nuestro foco y nuestro rol es que los productos que ustedes hagan sean cada vez de mejor calidad, los productos que ustedes hagan sean cada vez mejor usados y empezar a cuidar algunas cosas que son centrales y que nos preocupan de largo plazo, que tienen que ver con la resistencia. Y no solo la resistencia antimicrobiana, que es de lo que más hablamos. Porque ahí tenemos un conflicto de intereses con ustedes. Ustedes quieren vender más de un producto en un lugar, y esa mirada está perfecto, lo que tenemos que integrarla con la mirada de largo plazo de cuál es el impacto de las resistencias y qué problemas queremos tener y qué problemas no queremos tener, porque no tienen vuelta atrás. Y parte del laburo conjunto que pretendo tiene que ver con estas cosas. Solamente para poner en términos de referencia, Brasil, mi par de Brasil, yo tengo como SENASA tenemos estas normas más todas las internas. En total son más o menos 3.000 y piquito. Brasil tiene 46.000. ¿Sí? Con lo cual, cuando yo intercambio con mi par de Brasil que estamos haciendo con respecto a esto, él se agarra a la calle. Yo pensaba que estaba mal, ¿sí?, pero él le agarró un ataque de depresión, porque nunca habíamos hecho estos intercambios. Bien. Dentro de este proceso, hoy tenemos trámites a distancia, es evitar moverse a la oficina local o al centro y que además quede registrado dónde está cada documento para que se mueva en los términos que queremos, cómo queremos y no duerma en ningún lugar. 38 trámites a distancia ya están operativos, 45 en desarrollo y 16
trámites a distancia dentro de SENASA que están en proceso de desarrollo. Parte de los registros que hacen hoy empiezan a poder ser a distancia y creemos que la entrada a muchos procesos de este mundo digital pasa por esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite, tanto a ustedes como a nosotros, hacer un seguimiento de dónde están las cosas y optimizar los procesos. Porque cuando tenés tantos trámites, tantas normas, es muy común, como les decía del barrerista en la frontera, confundirse. Porque además muchas veces lo urgente te tapa lo importante y en un organismo sanitario no es una potestad exclusiva de SENASA, pasa mucho más. Lo que creemos en el análisis de nuestros procesos internos y en el trabajo conjunto con ustedes a través de lo que pasa en el Consejo, queremos ir mejorando eso y entrar en un proceso de mejora continua. Porque todos adentro de SENASA estamos convencidos que queremos hacer las cosas un poquito mejor todos los días. Nos enorgullecen muchas de las cosas que hacemos. Y cuando les hablaba hoy de las personas, mi objetivo y mi visión con respecto a esto es yo quiero que todos los que trabajemos en SENASA nos sintamos orgullosos de trabajar en SENASA. Todavía nos falta un cacho. Pero lo que sí estoy convencido es que todos queremos mejorar todos los días un poquito lo que hacemos. Y para ir terminando, estos focos que les contaba un poco más desde lo de teórico, lo que queremos es que ustedes perciban y vayan percibiendo esto. Y mi compromiso es que lo perciban. Porque si no perciben nada de esto, algo estamos haciendo mal. Primero tiene que ver con transparencia y seguridad en los procesos. Eso nos va a generar confianza, eso nos fortalece la marca. Eso hace que cuando el logo que ustedes tienen en alguno de sus productos tenga valor. Eso es lo que queremos. La autogestión, ¿por qué? Y por eso hice varios hincapiés en la presentación, porque eso implica un ahorro significativo en los tiempos, le da transparencia y a nosotros nos permite focalizarnos en lo que tenemos que hacer y no en llenar y mover papeles de un lado para el otro. Cada papel que ustedes llenan es un papel que nosotros también tenemos que mover. La otra mirada tiene que ver con tener un costo equitativo dentro del servicio. ¿Por qué? Porque cuando miramos esos 1.800 aranceles, además, había unas inequidades fenomenales. Y si a eso le sumamos los requeridos, las inequidades entre procesos, entre distintas cadenas, eran más grandes todavía. Con lo cual, esas cosas no las podemos hacer así de un día para otro, pero es en lo que estamos trabajando. Modernizar la web de SENASA, el 20 de septiembre tenemos un portal nuevo orientado a esto, a mejor servicio, transparencia y a poder tener métricas dentro de la misma página como cualquiera de ustedes. No sé si entran habitualmente, pero estaría bueno que se den una vueltita y que nos hagan llegar también las sugerencias, porque obviamente siempre hay cosas para mejorar. Mejorar mucho la interacción con otros. Esto tiene que ver con los vínculos institucionales y no son solamente los vínculos institucionales entre distintas partes del sector público, sino también entre distintas partes del sector privado. Y en eso vuelvo a hablar del Consejo Consultivo, que para mí es importante en la toma de decisiones, en la comunicación y en la detección temprana de problemas. Desde el punto de vista sanitario, los vínculos con el ANMAT y con todo lo que tiene que ver con salud pública para nosotros hoy están siendo muy importantes. Desde el punto de vista, si quieren, de seguridad y frontera, los vínculos con Gendarmería y los vínculos con las policías provinciales son los importantes. Depende cada cosa. Lo que sí entendimos como SENASA es que SENASA tiene muchas tareas para hacer, pero no las puede hacer todas solo. Si las pretendemos hacer todas solo, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque estar presente en 800 lugares distintos del país y hacer todo lo que tenemos que hacer y además algunas cosas más que nos van a tocar no es posible. Con lo cual tenemos que dividirnos las tareas entre distintos organismos y entre distintas personas para que cada uno haga lo que tenga que hacer de una manera eficaz, eficiente y no perder el foco que para nosotros es la sanidad y la inocuidad.
Y por último, lo que queremos es estar más cerca, ¿sí? Y que nos sientan más cerca, presente, eficiente y transparente. Y en esto, desde SENASA, desde las direcciones nacionales, por acá lo van a ver después a Matías Nardelo, que conoce bien la industria y se vino, por suerte, a trabajar en SENASA. Aprovechen que estamos cerca. Aprovechen los vínculos para trabajar las cosas que tengamos que trabajar. Prefiero ponerme colorado una vez y no verde todos los días, ¿sí? Porque sé que hay muchas cosas para mejorar. Así que espero que tengan una buena jornada de trabajo. Para SENASA ustedes son muy importantes. Esa importancia tiene que ver con esto que les decía al principio, digamos, ¿no? De cuidar la sanidad, pero no pensando exclusivamente en nosotros, sino pensar por lo menos en la región donde compartimos ecosistemas, costumbres y un montón de cosas más. No nos olvidemos en ningún momento de los temas de las resistencias. No nos olvidemos en ningún momento, y eso lo tenemos que mirar juntos hacia adelante, cuáles son los riesgos que queremos asumir y los que no queremos asumir con respecto a cambio climático, incremento del comercio, riesgos, un montón de factores que son interdependientes. Y por último, reforzar el mensaje de SENASA está cambiando. No sirve de nada que cambiemos nosotros solos, es un esfuerzo, pero estamos para ayudarlos en ese proceso de creer, crecer, generar empleo y generar un sistema productivo más sano y más estable. Muchas gracias.